Buenos días a todas y todos. Esto es Cuidar un sistema invisible, el podcast de Mujeres Opañel en el marco del programa La huella de los cuidados. Un proyecto que busca visibilizar la desigualdad estructural que recae sobre las mujeres cuidadoras y poner en valor, a través de sus relatos, su enorme contribución a la sostenibilidad de la vida. Este programa está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades. Hoy tenemos con nosotras a Alicia Gallán Elfau, historiadora, formadora y escritora. Su trabajo se centra en recuperar la memoria de las mujeres y poner en valor su papel en el sostenimiento de la vida a lo largo de la historia. Es autora del libro Honrar las maestras del cuidado, una obra compuesta por relatos protagonizados por mujeres en distintos roles del cuidado. Además, impulsa el curso El legado de las mujeres, donde propone una mirada a la historia de la humanidad centrada en las aportaciones colectivas a las mujeres, especialmente en relación con los cuidados. Gracias, Alicia, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotras por invitarme a este espacio que me encanta. Me encanta escuchar cuál es el propósito de vuestro proyecto porque es que me siento allí alineada completamente. ¡Qué alegría! Bien, muchas gracias. Por un poco hablar de lo que sería el libro que has escrito. ¿Qué te llevó a escribir Honrar las maestras del cuidado y qué significa este libro dentro de tu trayectoria? Pues mira, lo que me llevó a escribirlo más bien es lo que me llevó a publicarlo, porque escribo desde hace muchísimos años como algo que me gusta hacer y que me sirve, que me ha sido útil, que me ha ayudado a poner por escrito cosas que a lo mejor yo tenía allí, reflexiones, vivencias, en fin, un poco esto. Y pues fue el año en el que estaba cursando el máster, el del 2019-2020, en el que, bueno, pues yo tenía muchas expectativas de que a lo mejor me iban a dar muchas respuestas sobre todos los temas, pero claro, pues no es así. Y sobre todo cuando llegamos al tema del cuidado, pues sí, yo veía que el enfoque era como muy cuantitativo y que sentía que me faltaban muchas cosas por saber y por escuchar, ¿no? Sobre todo me faltaban las mujeres que lo han desempeñado durante toda la vida. Y bueno, pues estaba yo allí como muy frustrada y porque también intentaba ponerlo por escrito lo que yo pensaba de una manera así como más elaborada intelectualmente, ¿no? Como un artículo, y no me sentía satisfecha porque, no sé, una vez que terminaba no sentía que las palabras me traicionaban y que terminaban diciendo otra cosa distinta de lo que yo quería decir. Entonces un día sí, también un poco en esta frustración de ¿pero tú qué quieres decir? Pues se me ocurrió, ¿no? Decir, bueno, pues me voy a poner en el papel de una mujer, de una cuidadora, y qué es lo que yo escucharía que dice, ¿no? Entonces, bueno, pues así surgió uno de los relatos que está en el libro y también fue el hilo conductor de decir, ostras, igual puedo reunir otros relatos que tengo sobre este mismo tema y juntarlos en un libro, ¿no? Fue un poco como un chip, o sea, un clic que me hizo a la mente, en el que pues todos los relatos que tenía ahí reunidos en una carpeta y que pues no habían encontrado la manera de hacerse públicos, pues el encontrar la razón de por qué reunirlos me dio la fuerza para publicarlo y también para ponerme en la tesitura de, una vez tenido con el proyecto claro, de escribir más relatos ya sabiendo para qué los quería, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa vivencia surgió un poco el reunir relatos que ya tenía y completarlos con otros y que eran para dar visibilidad al enorme trabajo de las mujeres como cuidadoras y sobre todo como herederas de unos conocimientos que llevan miles y miles de años desarrollándose. Bueno, que me acordaba que la otra pregunta era qué significa, pues para mí ha sido también muy satisfactorio el encontrar una razón o un propósito para los relatos o para mi cosa de escritora, que nunca ha sido ni muy disciplinada ni nada, pero bueno, pues ha sido algo importante para mí. Y bueno, para mí ha significado el ampliar las herramientas que tengo para trabajar el tema de la igualdad y bueno, y también otro formato a través del que transmitir un mensaje que contribuya a mi propósito, ¿no? El utilizar y el revalorizar los cuidados. Vale, ¿y qué es, o sea, entiendo como todo tu objetivo, pero ¿y qué querías que provocara en las personas que lo leen? Bueno, está sobre todo dirigido a mujeres, ¿no? También lo han leído algunos hombres que también me han transmitido alguno que les ha gustado. Pero claro, yo sobre todo pensaba en que mujeres pues como mi madre, ¿sabes? Y como tantísimas mujeres que he conocido que han tenido su vida dedicada a la familia
bueno, y al cuidar de la familia, pues que tuvieran relatos en los que se sintieran identificadas y en los que encontraran referencias de lo que habían vivido. Porque, bueno, pues si repasamos tanto la historia como la literatura, cualquier tipo de creación artística, no se le da voz a las mujeres, y no se hacen relatos sobre lo épicas que pueden ser muchas vidas cuidando, ¿no? Que hay muchísima... se me acaban las palabras, muchísimas cosas que se viven muy, muy profundas y muy tremendas y muy difíciles, y cómo muchas mujeres lo resuelven. Y también fue porque lo que intento también es dar palabras. Lo que detectaba en los talleres que he ido haciendo sobre el tema de los cuidados con mujeres cuidadoras, pues cuando yo les preguntaba sobre sus experiencias o que pudiéramos profundizar y poner nombre a cosas que habían vivido, lo que detectaba era que no tenían palabras, no tenían expresiones, no había vocabulario, es que ni siquiera había un discurso. Eso también porque es que se ha hablado tan poco, o sea, la invisibilidad es tan enorme que no se ha puesto en palabras por parte de muchas mujeres, ¿no? Que se lo han callado porque será el mandato. Y cuando se les invita a hablar de este tema, es que casi no tienen ni cómo transmitir. Entonces también mi intención un poco era esa, ¿no? El darles expresiones, palabras, en fin, algo, un marco en el que pudieran no solamente sentirse identificadas, sino que lo pudieran utilizar para nombrar sus propias vivencias. Ese es un poco el propósito. ¿Crees que algo como la literatura o algo artístico hace que la mujer, ¿no? que es cuidadora, se legitime, fortalece su autoestima? O sea, como que les ha dado como una herramienta, o sea, también es un reflejo, ¿no? De mirar, existe esto para, y también para identificarse, ¿no? Con las protagonistas de una obra de arte, que en este caso es tu libro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí que contribuye a la autoestima colectiva, ¿no? Tenemos todas una herida, aparte de las heridas personales, tenemos heridas que compartimos todas por el hecho de ser mujeres y que, bueno, pues se nos vierte una invisibilización y un descrédito de todo lo que tiene que ver con lo considerado como femenino, que, bueno, pues tenemos todas allí una herida colectiva. Y bueno, pues creo que sí, porque, en fin, mira que todo el mundo sabemos que las guerras son malas. Y qué presentes, ¿a cuánto se ha hablado de guerras, caudillos, emperadores, invasiones, ¿no? Están en todos los libros, en fin, es algo que está muy, muy presente en todas las expresiones artísticas, en todos los tipos de discursos. Y ahí seguimos sin saber qué hacer para erradicarlas, aunque sabemos que son horribles y fuente de sufrimiento. Entonces, esta parte de la humanidad que tiene como propósito el cuidar y el sostener la vida, tiene muy poco espacio en las expresiones artísticas, sobre todo cuando están relatadas desde el punto de vista de las cuidadoras, que esa es un poco también la frustración que yo sentía en el máster, ¿no? Se habla del cuidado siempre desde una perspectiva académica, ¿no? De las otras, pero no hay académicas o hay muy pocas. A María Ángeles Durán sí que le oí un poco hablar del cuidado desde mi experiencia también como cuidadora, ¿no? Allí hay como que se separan dos mundos, ¿no? Y se habla de las otras. Entonces, el hablar en primera persona o el dar voz a construir personajes para que hablen en primera persona, creo que es simple algo tan fácil como hablan de mí, hablan de lo que yo he vivido, con lo cual tiene importancia, con lo cual tiene un sitio en el mundo, tiene un sitio en el discurso social, ¿no? Y eso yo creo que sí que hace que esa autoestima, esa herida de la falta de autoestima colectiva, pues bueno, no sé si se sane completamente, ¿verdad? Pero que algún trabajito beneficioso haga. Sí, yo creo que es muy necesario, ¿no? que exista. Te Sí. quería preguntar, ¿cómo lo han recibido? O sea, ¿qué devoluciones te han dado las mujeres? Bueno, pues con esto estoy encantada y contentísima porque, la verdad, no me había parado a pensar qué me podían decir en positivo. y, y bueno, pues sobre todo de mujeres muy mayores, hay mujeres que lo han leído de 80 y 90 años, pues también con esta falta muchas veces de expresión de vocabulario, su reacción se centra en cuánta verdad hay en tu libro, hija mía, que a mí eso me emociona, ¿no? Y eso que es que se sientan absolutamente reflejadas sus vidas, ¿no? Que no han tenido significado para nadie,
pues que se sientan que están ahí reflejadas de una manera veraz y de una manera realista, ¿no? Todos los relatos son de ficción, pero claro, lo que se dice es muy realista. Y luego también me ha satisfecho mucho una reacción que es que lo que me han devuelto es que han encontrado expresiones que les han servido en su vida para delimitar a qué están obligadas y a qué no. Como por ejemplo uno de los relatos en el que la protagonista es una mujer que ya es abuela y que bueno, pues su hija y sus hijos adultos están un poco ya utilizándola de abuela comodín para todo y no, bueno, pues ella empezó a detectar, ¿no? Entonces hace una reflexión personal, pasan cosas y también con sus amigas. Tiene dos amigas con las que reflexiona mucho sobre qué quiere decir cuidar, cómo lo han hecho, en fin. Y una de las conclusiones a las que llegan es que es diferente, o sea, para ellas es muy diferente cuando les dicen lo haces porque quieres a lo hago porque os quiero. Y esto me lo subrayó una de las mujeres después de leer el libro, que me lo devolvió así y dice, claro, es que esto es muy importante. Porque claro, tú te has currado una cena, una comida, toda la parafernalia, ¿no? Y te dicen, lo haces porque quieres y te dejan ahí sola, sin devolución, sin obligación a que te devuelvan nada, ¿no? Dice, pero claro, ya les digo, no, lo hago porque os quiero, allí ya existe una interacción, ¿no? Una devolución. Entonces, este comentario ya me ha venido por varias mujeres y me parece importante, ¿no? Porque claro, lo haces porque quieres, es que es muy, muy malo, es muy tóxica esa expresión, ¿no? Pero sobre todo es esa que cuando se lanza una mujer que se ha esforzado un montón en hacer cosas para su familia, para quien quiera, pues es como que te dejan ahí sola de tú sabrás, ¿no? Pero ese distinguirlo de lo hago porque os quiero, allí ya hay otra historia. Entonces, saber que eso está sirviendo a mujeres para poner orden en su vida, en las relaciones que tienen con la familia, pues la verdad que también es muy satisfactorio. Pero bueno, pues los comentarios la verdad que son muy positivos en general, en general, de que les gusta, de que sienten que son muy reales las historias, de que se sienten identificadas y bueno, ese sentirse identificadas es lo que yo he vivido importa, lo que yo he vivido tiene valor, lo que yo he vivido tiene significado. Entonces, recibir esto de cuánta verdad, bueno, ese es en fin, casi como el Nobel. ¿En qué te inspiraste? Porque lo estaba pensando ahora, para tener, ¿no?, como variedad de experiencias. Sí, bueno, la verdad que mi vida ha estado muy vivida entre mujeres de muchos tipos y con muchos perfiles. Esto también es algo que a raíz del libro también he revisado un poco toda mi vida desde esta perspectiva de cómo he llegado hasta aquí. Y me doy cuenta de que he vivido muchísimo entre mujeres, muchísimo. En fin, en Zaragoza cuando estudiaba, pues teníamos un grupo de mujeres que llegamos a ser 25 o 30. Nos organizábamos encuentros para enseñarnos lo que sabíamos las unas de las otras, exclusivamente entre mujeres. Luego he participado durante muchos años en círculos de mujeres, que eso también da pie a que conozcas a muchos tipos de mujeres. Y luego ya por mi trabajo, ¿no? También al facilitar talleres y con mujeres, pues bueno, pues he conocido a mujeres en fin, de todas las edades, de todas las condiciones. También trabajé como cuidadora durante una temporada, también me ocupé de mis padres, cuidándoles. Y eso te pone en contacto también con un mundo que si no estás allí cuidando, pues no lo conoces ni como académica, ni como investigadora, ni como formadora en igualdad. Si no te pones a trabajar de cuidadora hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? Que no las conoces. Entonces, bueno, pues creo que he tenido esta vida, ¿no? de estar en muchos ámbitos rodeadas de muchas mujeres y bueno, pues la verdad que me he inspirado en ellas y a veces tenía la sensación que hasta que como que me hablaban, ¿no? Directamente. Y pues creo que ha sido la síntesis de todas estas mujeres que he conocido a lo largo de mis varias décadas de vida. Bueno, queríamos también mostrar un poco la parte tuya como formadora y de que nos contaras tu experiencia. Entonces sí que en tu curso El legado de las mujeres planteas una revisión de la historia desde una perspectiva crítica con la mirada androcéntrica. Entonces, ¿por qué crees que es importante resignificar la experiencia femenina en la historia?
Pues porque hay una frase que pongo siempre en las presentaciones que desconocer la historia de las mujeres no solamente es injusto, sino que es una historia incompleta, ¿no? No es la mitad de la historia de la humanidad. Y, y bueno, lo que hago en el legado de las mujeres no solamente es poner el foco en las mujeres cuidadoras, sino que también aprovecho para cuestionar mitos sobre todo las épocas más antiguas de la humanidad, ¿no? Yo qué sé, solo los hombres cazaban. No, no es verdad. No es verdad. Vale. Solo los hombres pintaban las cuevas. No es cierto. También hay investigaciones que han constatado con pruebas científicas, evidencias materiales, de que esto no es así, ¿no? Entonces, claro, esto es importante porque se nos ha construido también un imaginario del pasado en el que los hombres hacían muchas cosas y las mujeres parían, sostenían al bebé, como mucho hacían la comida y para de contar. Entonces, bueno, claro, eso nos sesga también, ¿no? Esto es una de las cosas que fomenta esa herida colectiva, de la insignificancia de las cosas realizadas por las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, el situar en donde se debe muchos conocimientos que se nos han trasladado como indiscutibles y que a lo largo bueno, sobre todo a partir de los años 70, pues se han desmontado muchos mitos, ¿no? Que se han mantenido por el discurso del discurso que conocemos como historia, que es absolutamente androcéntrico y que es necesario poner en su sitio. Y además es que esto nos sirve también para que las mujeres lleguemos a formar parte de ese linaje, ¿no? Y que tengamos la sensación de que pertenecemos al linaje humano. Y si tú coges un manual de historia, las mujeres prácticamente no aparecemos más que en los márgenes o por alguna cuestión muy específica. Entonces, estamos excluidas hasta de la memoria. Con lo cual, primero, poner en su sitio determinadas cuestiones que se han ido heredando y hay que decir, no, esto no fue así, es así, por esto, ¿no? Desmontarlo. Y luego, bueno, pues el poner en su sitio también la enorme aportación colectiva que hemos hecho las mujeres, pues desarrollando el sistema hormonal que permite la menstruación, la menopausia, la esterogestación, lo que hemos atravesado con los partos, en fin, y en la creación de sociedades igualitarias. O sea, esto todavía es algo que sorprende muchísimo, ¿no? Que no aparezca en la historia, en el discurso que conocemos como historia, mejor dicho, la existencia de sociedades pacíficas, igualitarias, prósperas, refinadas y que se siga sosteniendo que es que esto de las guerras y de la violencia pues es algo inherente a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues poner en su sitio todo esto y proveer de un relato en el que se le da importancia a las aportaciones de las mujeres, pues claro, es lo que hace que nos sintamos también parte del linaje humano, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que ha tenido que se haya invisibilizado todo lo que entendemos hoy por cuidado? Porque, claro, como se ensalza algo, lo que en este caso nos hemos encargado, sobre todo las mujeres a lo largo de la historia, aunque también le hemos compartido mucho de ello, pero ¿qué consecuencia tiene que no se hable de ello? Pues tiene sobre todo la consecuencia de la ignorancia, ¿no? Creo que todo el mundo nacemos y vivimos en un mundo en el que ignoramos cómo se sostiene, con lo cual no entendemos de qué va la vida, porque como no sabemos cómo se sostiene ni nada, creo que es el principal argumento para explicar el desastre en el que estamos envueltas y envueltos, ¿no? Eso para empezar. Y sobre todo es que no se le da importancia. Bueno, es que ahora me diría también, pues no se le da importancia a cómo se sostienen las relaciones y a cómo se crean y a lo que significan, ¿no? Una de las consecuencias, por ejemplo, de no haber puesto esto en el foco desde la teoría feminista también, es el único camino que se ha tomado para descargar a las mujeres de los cuidados ha sido externalizarlos, ¿no? Las políticas públicas están dirigidas a externalizar los cuidados. ¿Por qué? Porque eso es una mirada androcéntrica. No se nos ha preguntado a las mujeres qué creéis que es importante para compensar vuestra dedicación a los cuidados o para aliviar vuestra carga
no se nos ha preguntado, se ha tomado directamente la estrategia que han utilizado los hombres, que es la de externalizar, y yo no me preocupo, ¿no? Entonces, el no ser conscientes de que la humanidad tiene necesidad de entablar relaciones, de cuidar las relaciones, de atender a quienes queremos y a quienes amamos, pues nos lleva a crear, bueno, pues sí, las mujeres estamos más libres de los cuidados, pero eso no quiere decir que sea mejor para la humanidad, ni para la gente que necesita cuidados, ni para la gente que cuidamos. En fin, hemos creado un sistema en el que nadie cuida de su familiar, Claro, ni tampoco ¿no? la comunidad, que eso también me parece muy curioso. Claro, o sea, ni, ni cuidamos a nuestros seres queridos, ni quienes cuidamos nos sentimos apoyadas por la comunidad más cercana para poder sobrellevar una situación difícil y dura. Ujú. Entonces, todo esto se ha convertido en una actividad económica lucrativa para unos pocos, pero que se ha puesto en pie porque no se ha tenido en cuenta el valor de las relaciones. Y yo creo que para las mujeres las relaciones son muy importantes. Puede haber allí un sesgo de género, que no digo que no, ¿no? Que bueno, O para el ser humano es pues a vosotros importante, está pero cómo están claro, los demás. claro, se educa Exacto, si nos, diferenciado, entonces, exacto, ¿no? Entonces, por eso también para mí es importante separar un poco qué es cuidar de, como lo hacen las mujeres, no tiene importancia, ¿no? Entonces, no, cuidar es importante para todos los seres humanos. Nos hace mejores personas cuando cuidamos y cuando experimentamos ese cuidado. Y lo tendríamos que ejercer hombres y mujeres y tendría que ser uno de los valores fundamentales de la sociedad. Pero se ha tratado muchas veces este tema como diciendo, bueno, pues como las mujeres están muy agobiadas por cuidar, pues ya está, hacemos guarderías, hacemos centros de día y tal, y residencias y resuelto. No me lo parece, ya. no me lo parece. No digo que haya que utilizar un marco u otro, ¿no? Tiene que haber una Ujú. combinación porque hay muchas situaciones y todo es necesario. Pero allí no se ha tenido en cuenta el valor de las relaciones, que es un valor a quien en las mujeres normalmente ponemos en valor y lo Ujú. defendemos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un poco el tema, ¿no? De tener que visibilizar no solamente los cuidados, sino cómo los entendemos las mujeres, que somos las que lo hemos practicado durante muchos años y que creo que no se tiene en cuenta, ¿no? El conocimiento acumulado, ¿no? ¿Por qué son importantes las relaciones? Preguntémosles a las abuelas y a los abuelos. Que, ¿no? Cuando se les pregunta, y algunas veces que veo experimentos de estos en las redes sociales, que se les pregunta a la gente mayor de las residencias qué es lo más importante que has vivido en tu vida. Y prácticamente todo tiene relación con la familia y con los seres queridos. De hecho, te quería preguntar, ese saber, ¿no? Y esa práctica que históricamente es algo que las mujeres parece innato, pero no lo es, pero que lo llevamos muy aprendido, ¿no? Casi como si fuera innato. ¿Qué son? ¿Qué cosas crees tú que es ese legado, ¿no? Que hablamos, que para ti es importante? Claro, yo pienso que las mujeres nunca hemos dejado de cuidar en toda la historia de la humanidad. Dejo la opción abierta a que los hombres también hayan cuidado, aunque tengamos pocas evidencias científicas, ¿no? Bueno, y que considero también que cuidar es algo que debería ser humano, ¿no? Ejercido por mujeres y por hombres. Ay, espera, que ahora se me ha ido un poco lo que iba. Sí, como que qué prácticas o qué saberes son los que Ah, sí, pues también un poco después de los talleres y de hablar con muchas mujeres, ¿no? Creo que una de las cosas que se desarrollan en el cuidado y que han desarrollado las mujeres, ¿no? No es diferente como he cuidado yo, como cuidaba mi madre y como cuidaron mis abuelas, muy distinto. Pero creo que lo que es común es el compromiso. Es que es una palabra que pasa como con otras, ¿no? Se utiliza mucho, muy desgastada, pero el significado parece que se nos ha olvidado. Entonces, el compromiso con el bienestar de las personas a quienes queremos. Y ese compromiso muchas veces exige dejar de hacer cosas que a mí me apetecen o que a mí me gustan en beneficio de las personas a las que quiero y las personas a las que me importan y las personas que me importan.
Y el compromiso, y si miramos el compromiso desde esta perspectiva y además miramos cómo cuidaban nuestras madres y nuestras abuelas, ostras, su compromiso era total. Sí, obligado también, pero a ver, si vamos más atrás, incluso antes del patriarcado, el compromiso con la vida era lo que sostenía la sociedad, por parte de hombres y mujeres, ¿no? En fin, ahora creo que el capitalismo nos ofrece tantísimas cosas que hacer que se nos olvida de qué va el compromiso, ¿no? Y el compromiso va de dejar de hacer cosas que a ti te apetecen, a ti te gustan, porque ese tiempo, ese esfuerzo tiene que estar dedicado al colectivo. Y eso en las abuelas es que lo veo tan claro, ese compromiso, es que además han podido echar de menos cosas, pero creo que ninguna de ellas, o muy pocas, hubieran renunciado a hacer lo que hicieron durante toda su vida. Porque este es uno de los aspectos que es difícil muchas veces explicar, ¿no? Cuidar también produce satisfacción. Marcela Lagarde escribió un artículo muy bonito sobre esto, entre la obligación y la satisfacción, ¿no? Y yo creo que esa es también un poco la prueba de que es algo humano. Porque cuando estamos proveyendo de cuidados a alguien a quien queremos y que lo necesita y estamos aliviando su dolor o mejorando su malestar o haciendo algo, sentimos bienestar. Sentimos algo bonito, sentimos algo bueno, ¿no? Entonces, por eso creo que es algo humano. Lo que pasa es que no es, bueno, el patriarcado, una de las consecuencias de la sociedad patriarcal era el que este ámbito tenía que estar al servicio de los intereses de los hombres y que no tenía ningún significado, ¿no? Y a partir de ahí se han desarrollado un montón de discursos que lo legitimaban y que, pues, lo hemos desempeñado solamente por mujeres o mayoritariamente por mujeres durante miles y miles de años. Entonces hay muchas cosas allí que sabemos, que ejercemos. No sé, para mí el compromiso creo que es una de las más valiosas, pero la ternura, por ejemplo, si no cuidas, cuando la pones en marcha, ¿no? La sensibilidad, la generosidad. La verdadera generosidad es eso, cuando renuncias a algo que tú te apetece por el bien de otro que lo necesita, porque claro, también esto aquí habría que empezar a distinguir en cuidar a personas independientes y cuidar a personas dependientes, ¿no? Que lo necesita, quien no puede hacerlo por sí misma, ¿no? Que yo siempre pienso en eso, en gente que no puede cuidarse de sí misma. Entonces, todos estos valores, si no estás cuidando, es que no se ponen en marcha. Entonces, bueno, pues muchas veces cuando veo iniciativas comunitarias, sociales, políticas, que se habla de compromiso, que se habla de todo esto, y digo, bueno, pues si primero hicieran un taller con abuelas, estoy segura de que lo sabrían poner en marcha con muchísima más, ¿no? Con muchísima más claridad, porque ya saben de qué va. Vinculando todo lo que me estás comentando también con la parte más de ciencia y conocimiento, cuando se ha incorporado un poco el saber de las mujeres a disciplinas como la historia o la antropología, la arqueología, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el pasado? ¿Cómo se ha reinterpretado? ¿Qué ha sucedido con ello? Claro, bueno, una cosa es lo que ha sucedido y otra cosa es lo que debería haber sucedido. Ya, bueno, sí, también. Estamos poniéndonos idealistas, ¿no? Pero sí. Sí, porque claro, las conclusiones a las que llegaron investigadoras en los años 70 y en los años 80 y en los años 90, solamente por referirme a las primeras contribuciones, cambiaron absolutamente la historia, pero eso no ha llegado a los manuales educativos, no ha llegado al discurso de la sociedad, o sea, no ha llegado. Y muchas cosas que yo cuento que se saben desde los años 70 que la gente sigue diciendo, pero ¿cómo? Y bueno, que a mí no me las enseñaron en la facultad. Dios mío. En fin, entonces, bueno, en los años 70 ocurrió una cosa, ¿no? Que desde principios de siglo y finales del siglo XIX las mujeres fueron avanzando en recuperar los derechos a la educación y a la educación universitaria. Y bueno, pues el que llegaran cada vez más más mujeres a la universidad implicó que llegaran mujeres que tenían que hacer sus tesis doctorales y por lo tanto su trabajo de campo.
Y estas mujeres cogieron el método científico que les habían enseñado sus profesores y lo aplicaron estrictamente. Y al aplicar estrictamente lo que descubrieron es que no se había mirado en muchas investigaciones con objetividad la aportación de las mujeres, la presencia de las mujeres o la aportación o la vida de las hembras de diferentes especies. Porque una de las conclusiones, o sea, una de las investigadoras, no sé si era Sally Linton, no me acuerdo, bueno, una de las investigadoras que sobre, ahora me sale, sobre primatología, se fue a hacer su tesis a África, a observar a orangutanes o chimpancés o gorilas, no me acuerdo la especie. Descubrió que sus compañeros solo observaban a los machos, que solo registraban las cosas que hacían los machos y que no registraban las cosas que hacían las hembras o las cosas que hacían los bebés, y que todo lo interpretaban a través del prisma este androcéntrico de competitividad, de pelea, de guerra, y que el prisma de cuidar tampoco lo utilizaban, con lo cual no veían nada, con lo cual sus investigaciones estaban absolutamente sesgadas. Otra de las mujeres que también utilizó el método científico de una forma estricta fue cuando fue a revisar las evidencias que sostenían la idea del hombre cazador. No había ninguna. Y empezó a investigar cuál podía haber sido la aportación de las mujeres como recolectoras, que se suponía que en el discurso androcéntrico que conocemos como historia era lo que hacían las mujeres. Bueno, primero se detecta que la aportación calórica de la recolección era prácticamente, estaba al mismo nivel que la aportación de carne. Luego se fue viendo que cazadores no, cazadores y cazadoras. Seguramente también había recolectores, ¿no? Pero bueno, todo un prisma que había excluido desde el inicio a las mujeres. Entonces, claro, en la historia tendría, o lo que conocemos hoy como historia, ha tenido tiempo para haber recogido todas estas conclusiones de muchas investigaciones y haber modificado este discurso en el que las mujeres somos actrices al mismo nivel que los hombres, evidentemente, o más, ¿no? Porque el parto y la gestación y el parto los hombres no lo viven, y ha sido causa de fallecimiento de muchas mujeres a lo largo de miles de años, ¿no? De eso tampoco hablamos. Y entonces, bueno, pues hay suficientes evidencias como para construir un discurso completamente distinto del que se sigue promoviendo, del que se sigue emitiendo a través de los manuales educativos que tienen nuestras niñas y niños en la ESO, la educación obligatoria, pero no se hace. Entonces, bueno, pues aquí estoy yo para contarlo de vez en cuando y bueno, a mí lo que me sigue llegando mucho es que la gente, cuando escucha todas estas cosas que cuento, dice, pero ¿y esta información? ¿Dónde la puedo revisar? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde me gustaría profundizar? Bueno, y entonces lo que hago es mandarles bibliografía de todos los montón de libros y cosas que he revisado, pero no hay un relato unificado que cuente y que haya incorporado todos estos avances científicos que responden a investigaciones muy, muy, muy rigurosas y que, bueno, pues nos muestra una historia completamente distinta que la que nos han contado, de la que nos siguen contando, desgraciadamente. Claro, es que veo muy importante esta parte, ¿no? En el aprendizaje de las personas, tanto las mujeres como los hombres, el no tener este conocimiento también nos hace, pues eso, ¿no? Aparte de ignorantes, por otro lado también tener una visión muy parcial de la historia y del mundo actual también, porque nos falta muchísima información, ¿no? También Exacto. revisando un poco... Sí, perdón. No, que se sigue cultivando la idea de la insignificancia de las aportaciones de las mujeres a la historia de la humanidad. De una forma sutil, pero se sigue cultivando. Claro, es que pienso el posicionamiento que podemos tener las mujeres e incluso las niñas, ¿no? Vamos, yo lo he vivido en mis propias carnes, pero quiero decir, también las que vienen detrás. Claro, Si el claro. mundo no está hecho para ti, tu posicionamiento del mundo siempre va a ser como ser de segundas, ¿no? Siempre va a ser así, porque Exacto. no estás ahí, la historia no habla de ti en ningún momento ni Exacto. te vas a identificar, ¿no? Entonces eso claramente es un problema. Es un problema y bueno, es que sigue alimentando
la violencia que recibimos las mujeres y que reciben las niñas desde muy temprano, desgraciadamente. Porque no solamente ellas entienden que sus vidas no van a significar nada, sino que sus compañeros, sus chicos, también están incorporando el discurso de que las vidas de las mujeres, de las niñas, no significan nada. Sí, no vale. Y esta es la raíz que atraviesa absolutamente todas las violencias que recibimos las mujeres y las niñas. En tu trabajo observamos que hay ejemplos de resistencias colectivas de mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan o qué esas experiencias sobre las formas de cuidar y de sostener la vida? Que hablabas antes de la paz, hablabas de... pero como ya incluso la resistencia, que creo que a veces también es muy interesante, ¿no? De hasta dónde somos capaces también de... que tiene que ver también con cuidar eso, ¿no? Sí, tiene que ver con cuidar y sobre todo con este compromiso del que aludía, ¿no? El que, una vez que empecé también con este curso, el legado de las mujeres, lo he ido desarrollando, ¿no? Desarrollando y ampliando, porque no tiene fin, o sea, es infinito. Pero bueno, decidí organizar el conocimiento en el que hablaba de la evolución, la prehistoria, las sociedades pacíficas conocidas como culturas matrísticas, la llegada del patriarcado y luego la resistencia colectiva de las mujeres al patriarcado, ¿no? O sea, es antes del patriarcado y después del patriarcado. Es mi manera de organizar la historia de la humanidad. Y entonces, en esta instauración del patriarcado, la clave también era esto, reunir y buscar experiencias colectivas, iniciativas colectivas que habían, bueno, pues estaban a cuidar de la comunidad o de sí mismas y a defender los derechos de diferentes personas bueno, pues, defender sus vidas también, ¿no? Y bueno, pues ha sido alucinante porque ponerme en esta clave y es encontrar, pero un montón de iniciativas, es una maravilla, porque sobre todo lo que encuentro es que las mujeres cuando se reúnen, cuando forman un grupo, es para intentar beneficiar o para luchar por sus derechos o para beneficiar a la comunidad en la que viven. No he encontrado ni un solo ejemplo de mujeres que se hayan asociado para ejercer la opresión, para invadir un territorio o para explotar a alguien. Entonces, ya solamente esto, ¿no? Ya nos movilizamos para defender la vida, para sostener la vida. Y sobre todo o las mujeres Igbo en Nigeria, que montaron una revolución tremenda a principios del siglo XX, porque bueno, pues los ingleses, que estaban todavía como colonizadores, decidieron subir las tasas de los mercados. Ya sabes que en los mercados mayoritariamente hay mujeres, ¿no? Con su puestito, con sus cosas. Bueno, pues en menos de una semana montaron una revolución en la que participaron más de 2,5 millones de personas. O sea, una capacidad de tirar de las relaciones, porque la madre contaba con que sus hijos e hijas participaban, con que las hijas, las primas, las vecinas, ¿no? O sea, se expandió esta idea de oponerse a esto y bueno, y a los ingleses y a los propios nigerianos les pilló completamente de improviso, le montaron una revolución tremenda. Entonces, hay tantísimos ejemplos, ¿no? Es que, bueno, ahora me pondría a contar miles de historias, la verdad, ¿no? Interesantísimo. Las beguinas en Europa, el movimiento de las beguinas a mí me tiene fascinada todavía, ¿no? Mujeres que decidieron vivir juntas y que parecía que eran monjas, pero no eran monjas, no estaban sometidas a ninguna religión eclesiástica masculina más que a la del Papa. Elegían a la abadesa democráticamente, podían entrar y salir de los lugares en los que vivían cuando decidieran, no había ninguna obligación. Emplearon sus esfuerzos para crear escuelas para niñas, hospitales para gente que no tenía dinero para ser atendida, residencias también. Tenían una concepción de la salud holística que hoy nos parece súper moderna, ¿no? Y, en fin, y bueno, y sobre todo la principal característica de las beguinas, que por eso también empezaron a ser perseguidas, es que hacían lo que decían que iban a hacer. Por lo tanto, empezaron a recibir muchísimos donativos de gente poderosa que pensaba que así, pues en esa época, se compraban un sitio en el cielo, lo que fuera, y no lo malgastaban, ni sobornaban a nadie, ni lo empleaban para otra cosa que aquello que decían que lo iban a emplear, ¿no?
y bueno, pues tuvieron un periodo de gloria de 150 a 200 años, que estuvieron presentes prácticamente en toda Europa, y hubo un momento en que empezaron a atacarlas, a acusarlas de brujería, de no sé qué. Predicaban en las lenguas vernáculas de cada lugar, ¿no? Fueron las primeras en dejar de usar el latín para predicar. O sea, unas cosas súper modernas. Y sobre todo, el que ofrecían un espacio para que las mujeres que quisieran aportar algo a la comunidad tuvieran un marco desde el que hacerlo, que no las limitaba ni les obligaba a tragar con nada que no quisieran. Y esto ocurrió en Europa en el siglo XI, entre Bélgica y Flandes, y desde ahí se expandieron. Y la última beguina murió en el siglo XXI. En fin, o sea, un linaje impresionante, ¿no? Entonces, en fin, hay tantísimas, no sé, las madres contra la droga de Galicia, las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las mujeres de negro en Yugoslavia, ¿no? Este deseo y esta necesidad de contribuir al bienestar, de defender derechos, de ponerse frente al poder y decirle no y ponerle límites. Y en esa idea ha habido muchísimas mujeres en todos los territorios, en todas las épocas, que se han reunido y han hecho cosas, ¿no? Y han plantado cara, poniendo en riesgo muchas veces sus vidas y su salud y su bienestar y el de sus familias. Pero el compromiso es a donde lleva. Por eso digo que es tan importante entender cómo vivían el compromiso o cómo vivimos el compromiso las mujeres. Y un poco en relación a esto, ¿no? Que estos son excepciones, pero en realidad sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, me lo cuentas, aparte que me sorprenda, pero hay una parte que la entiendo, que sé de qué me hablas, ¿no? Actualmente, ¿cómo crees que este legado, ¿no? También de cuidados, ¿cómo se construye hoy? Pues creo que con proyectos como el vuestro, con inventos como el mío, no sé, sí que veo como muchas iniciativas y mucho interés en muchos ámbitos, en entidades oficiales. En fin, se han puesto en marcha iniciativas, hay algunas que funcionan mejor y otras que, en mi opinión, incumplen completamente con su propósito, ¿no? Un poco lo que os decía, canalizar tantas políticas públicas a crear más guarderías o más escuelas infantiles y menos dinero a ampliar el permiso de maternidad, a que haya una baja por parto, ¿no? Porque para las mujeres, que ni siquiera existe. Es decir, a día de hoy en este país una mujer tiene hijos y tiene permiso para cuidar del bebé, pero no tiene una baja laboral por las consecuencias que se viven por el parto. Sí, para Me recuperarse. parece absolutamente para recuperarse del parto, ¿no? En fin. O sea, hay cosas tan básicas como estas. Creo que deberíamos poner más atención en lo que significa cuidar para las mujeres, porque creo que en muchas iniciativas de entidades, en fin, estoy pensando, por ejemplo, en el plan corresponsales, que me he encontrado algunas cosas en algunos materiales que me hacen preguntarme cuánto saben del tema de los cuidados, ¿no? Creo que se sigue mirando como algo externo, como algo de lo que no hace falta aprender, y se olvida a las que sí que saben. Y, en fin, ya sé que no te estoy contestando, pero es que muchas veces de muchas cosas que se hacen, pues la verdad que es eso. Me pregunto hasta qué punto esto cumple el propósito con el que se ha planteado, ¿no? Porque veo que dicen, sí, muchas más residencias, más centros de día para que las mujeres puedan ir a trabajar, porque el permiso corto, porque claro, las empresas no sé qué. Digo, pero a ver, si estamos hablando de políticas públicas para que estén enfocados en los cuidados y estamos hablando de los cuidados en el centro, tendremos que saber qué es lo que necesitamos las personas que deben de ser cuidadas y las personas que cuidan, no la empresa, no el capitalismo, ¿no? Entonces, muchas de las políticas a mí me parece que les falta un poco esto, ¿qué es lo que necesita un bebé? ¿Qué es lo que necesita una mujer que acaba de parir? ¿No? Entonces, esto también por ejemplo, esto también a mí me toca muchísimo, ¿no?
el que hasta hace unas cuantas décadas, cuando una mujer paría, tenía alrededor a todas las mujeres de su familia, para hacer la comida, para limpiar, para todo. Ahora nos dejan solas, allí con el bebé y con todo alrededor, ¿no? O sea, es que... No, y como que también ¿no? ¿Y por qué existe ha sucedido esto? la idea de que ¿no? Como que el hombre ha cogido eso y, vamos, algunos sí, pero no todos están para ti cuando... Porque además, es lo que hablas tú, las políticas tampoco lo favorecen. Entonces se amplía, pero no termina de tener la importancia que a lo mejor puede tener. Está también pensando en el final de la vida, ¿no? Que requiere de muchos Exacto. cuidados y es que, no sé, como el permiso por fallecimiento, el que Ya, mejor son 5 para días. cuidar. Sí. Claro, o sea, también para tú recomponerte, o sea, que hay una parte también de cuidado, acabas de tener una pérdida, ¿no? Que tiene que ver con cuidarte y poder volver al trabajo. O sea, como que pienso en todo a lo largo de la vida y las experiencias que podemos tener vinculadas con ello y está pensado de una manera como si fuéramos casi máquinas, ¿no? O sea, Exacto, exacto. nadie o acompañar a una persona enferma de una enfermedad crónica o una enfermedad degenerativa es que no hay, como que no hay margen, ¿no? O sea, No hay margen, no hay margen. entonces, bueno. O te importa tres pitos lo que le pase a tus seres queridos o no hay manera de llevarlo. Sí, o también incluso lo que hablamos, o sea, este año nosotras en el podcast también queremos empezar a hablar de la comunidad que se ha perdido, ¿no? Y que antes había mucho cuidado comunitario o en algunos espacios se sigue manteniendo como parte del cómo nos relacionamos, ¿no? Lo que hablabas tú de las relaciones. Y eso se está perdiendo porque, pero es súper importante, o sea, antes pues eso, ¿no? O antes o en algunos espacios, no en todos, porque tampoco es idealizar cosas porque todo tiene o sea, No, todo sí, todo tiene tiene su sus aquel. pros y sus contras, ¿no? Pero Totalmente. sí que hay una parte de qué pasa con eso, ¿no? ¿Por qué no se está vinculando los cuidados con lo comunitario cuando si hubiera comunitario habría prevención de un montón de situaciones? Sí. O sea, esa parte, ¿no? Que tampoco se le está teniendo en cuenta, o si los permisos fueran más amplios, o si se tuviera en cuenta que cuando nace una criatura se necesita de un contexto más amplio, ¿no? O sea, de más relaciones. No sé, o sea, hemos cambiado casi la cultura, no te digo que fuera genial. Yo tampoco estoy de acuerdo con que la mujer parara su vida, ¿no? Creo que tenemos que coger un poco de las dos cosas, Un poco ¿no? de cada cosa, claro. Claro, o sea, y que también la persona pueda elegir, ¿no? Pues como ahora el Mm, envejecimiento se está un poco abriendo la pregunta y por supuestamente donde va un poco la legislación o donde pretendes, ¿cómo quieres envejecer? ¿Te quieres quedar en tu entorno? Vale, ¿cómo podemos hacer para que tú te quedes en tu entorno en vez de cogerte y llevarte? Sacarte a otro sitio donde no Sí, conoces a es nadie. como, bueno, pues creo que eso sí me parece tener en cuenta el cuidado, ¿no? Y la perspectiva de la persona que va a ser cuidada y las personas que cuidan. O sea, me parece Mm. muy interesante. Entonces, también creo que eso tiene que ser así. Bueno, no me quiero, pero sí que No, no, estaba sí. como hablando un poco Vamos, de ello. es que completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que el que las mujeres hayamos entrado en el mundo laboral ha exigido que el mundo empresarial se haya tenido que adaptar o que el corpus legal haya tenido que reconocer derechos que las mujeres reclamamos porque nos importa nuestra vida familiar. Sí. ¿Vale? A ver, antes de que las mujeres llegáramos mayoritariamente al mundo laboral, todas estas cuestiones no se planteaban. Es que no ¿Por había qué? Pues necesidad porque no, social. claro, no había necesidad, pero es que además a los hombres también se les educa para que no den importancia a sus relaciones familiares. Por lo tanto, todavía nos estamos moviendo en el marco en el que si trabajas, tus relaciones familiares tienen que quedar en segundo plano. Me da igual que tengas hijos, me da igual que uno esté enfermo, me da igual que tengas que salir corriendo no sé qué, me da igual que tu padre o tu madre se esté muriendo, me da igual que tu padre se haya muerto. Te tomas los 5 días y a partir de los 5 días tienes que rendir exactamente igual como cuando todo estaba bien. O sea, eso es no entender de qué va la vida. Y eso es mirar todas estas cuestiones a través de qué necesita la empresa para funcionar bien. No es qué necesita la gente para estar bien. Porque si miráramos todas estas cuestiones a través de ese prisma, las conclusiones a las que llegaríamos y las medidas que pondríamos en marcha serían muy diferentes.
Y para saber mirar desde este prisma, tenemos que escuchar a quienes han cuidado y que saben perfectamente cuáles son las necesidades, tanto de quienes tienen que ser cuidadas y cuidados como de quienes cuidan. Y integrar estos conocimientos, ¿no? Tampoco digo que ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Que estamos aquí o vamos a un extremo del otro. A ver, no, tranquilidad. Hay que contemplar las necesidades de todas las partes, si queremos que funcionen, claro. Luego no nos podemos quejar de, es que tengo a toda la gente de baja por depresión. Pues hombre, si no les has cuidado y si no han tenido la oportunidad de poder cuidarse, entonces, ¿qué podemos esperar? Y bueno, por último te quería preguntar a nivel personal, ¿qué ha supuesto para ti la parte del proceso de investigar, de escribir, de compartir? O sea, todo ese conocimiento que ha quedado en ti, ¿no? O que si la mirada hacia los cuidados han cambiado, o bueno, o en realidad ha sido un aclarar todo lo que habías vivido, no sé, por saber. Pues a ver, todo lo que he vivido, lo que he investigado, lo que he estudiado, lo que he aprendido, claro que me ha transformado la mirada y sobre todo lo que me ha dado son evidencias en las que apoyarme cuando digo determinadas cosas y tener la seguridad de que al hablar, ¿no? O poder decir algunas ideas, ¿no? Como las que he dicho, tener la conciencia de que lo puedo sostener en cualquier sitio y en cualquier parte porque sé de lo que hablo, ¿no? Eso por una parte. Y luego, pues, a ver, yo una gran parte de mi vida, hasta que no empecé a dedicarme a ser promotora de igualdad o agente de igualdad, pues tampoco era muy consciente de lo que sabía y de lo que no, ¿no? También empecé un poco por ahí de ¿cuánto sabré de este tema? Me voy a poner a prueba, a ver qué pasa. Y resulta que sí, que algunas cosas sabía y he ido aprendiendo otras. Y el tener tanto estos estudios me ha permitido dar forma y estructurar, ¿no? Y poder ordenar y analizar la información. Y a donde me ha llevado todo eso, además de lo que te he dicho, es a sentir una admiración por cualquier mujeruzo impresionante. De verdad, o sea, sé que todas las mujeres, no sé, desde la más joven o la más mayor, hemos sufrido la parte negativa del ser mujer, del haber nacido mujer, ¿no? Alguna cuestión. Para empezar, no estamos incluidas en los relatos que estudiamos en la escuela, eso para empezar. Y luego, pues personalmente todas hemos vivido algo. Y luego las más mayores, pues puedo dar por hecho, sin equivocarme mucho, que todas han hecho cargo de alguien. Todas han prestado su energía, su trabajo, su interés, su generosidad, su sensibilidad para que alguien tuviera mejor vida. Entonces, todas estas vivencias personales, sumadas a un poco la visión más global de las cuestiones, tanto en la sociedad de ahora como en la historia, a mí lo que me hace sobre todo es admirar a las mujeres de una forma incondicional. Así, a priori. Luego, vale, puede haber cosas, pero a priori creo que además esta admiración lo que me permite es aprender de cualquier mujer. Porque como todas hemos vivido cosas, no digo todas, no, a lo mejor no el 100%, pero la mayoría hemos vivido cosas fuertes y cosas duras y cosas que nos han exigido tener que adaptarnos a situaciones muy difíciles. Y bueno, pues eso también me ofrece la posibilidad de mirar a cualquier mujer primero con admiración y luego de ver que puedo aprender de ella seguro algo, ¿no? A sostener situaciones difíciles, a cómo se ejerce el compromiso, a qué quiere decir amar. ¿Qué quiere decir amor? Hay uno de los personajes que dice el amor este que se hace con las manos, no el amor este así de las poesías, los poemas y de las películas románticas, no el que se hace con las manos. Ese amor. Entonces, sobre todo me mantiene como con la dirección muy clara. Muy clara. ¿Qué quiero y a dónde voy y de dónde me nutro? Pues muchas gracias. Estaba pensando, si te parece bien, por un poco, además has hablado ahora mismo del libro, si podrías leernos algún fragmento aprovechando la entrevista para conocer así de primera mano el libro, también para que la gente se anime y de alguna manera nos acerquemos más a él.
Bueno, tengo que contaros que bueno, el libro se llama Honrar las maestras del cuidado, son relatos. Es una autopublicación, así me lancé yo con toda la confianza en mí misma. Y bueno, pues si hay alguien que lo quiere adquirir, pues lo puede hacer a través de Casa del Libro o esto, o escribiéndome a mí, que los vendo, así los mando por correo y les pongo un regalito y una dedicatoria, por si hay alguien que lo quiera tener. Y bueno, la verdad que me cuesta siempre mucho elegir fragmentos, pero bueno, os voy a leer un fragmento de uno de los relatos en los que la protagonista es una mujer que va a cumplir 90 años, que ha decidido reunir a toda su familia, a toda su descendencia, para celebrar su cumpleaños y porque además quiere hacer algo que le va a sorprender muchísimo a quienes están. Les va a pillar mucho por sorpresa. Pero bueno, en la preparación, pues allí tiene una nieta viviendo con ella y entonces pues hablan, ¿no? De la preparación de la fiesta, de todas las cosas que Antonia está preparando. Entonces, bueno, pues en este contexto os leo un fragmento. Ay, ya, no sé si te entiendo, pero siento que tienes razón, que por mucho que yo no sea capaz de verlo, es la realidad. Lo que me chirría mucho es que seamos siempre las mujeres las que nos ocupamos de estas cosas y que no se valore. No sé, es como que aceptando que todo eso es importante, aceptamos ser las sirvientas invisibles. Y eso me cabrea. Y por eso estaba tan desganada. Te entiendo, hija, mucho mejor de lo que te crees. ¿O te piensas que no he pensado cosas parecidas en tantos años? Después de darle muchas vueltas y cabrearme, como dices tú, muchas veces, creo que la solución no está en dejar de hacer las cosas que las mujeres hemos hecho siempre en favor de la familia y del pueblo. Más bien es dar la importancia que merece a todo este trabajo que estamos haciendo, para que los hombres aprendan de una vez, primero, lo importantísimo que es, y segundo, que ellos aprendan de nosotras todo lo que sabemos. ¿Es difícil? Mucho. Pero con la excusa de que parece difícil, ¿para qué intentarlo, no? Eso sí que es fácil. Y ya sabemos que las mujeres no nos regalan ni la hora. Todo lo que tenemos es porque lo hemos peleado cara a perro, ya lo sabes. Con esto igual, a nadie beneficia que todo esto que hacemos las mujeres y que es invisible desaparezca. Y si el mundo sigue en lo mismo, desaparecerá. Y solo os daréis cuenta del drama cuando ya no estemos ninguna para enseñaros, ni a los hombres ni a las mujeres. Porque a vosotras también os están enseñando a despreciar todo lo que tiene que ver con la casa, la familia y con el amor de verdad, el que se hace con las manos, con estas que ves aquí, que si ellas hablaran... Yo no sé si te entiendo todo, Yaya, pero me fío de ti. Si lo dices, por algo será. Pero no puedo evitar pensar en mi padre, bueno, en él y en mis hermanos, y en mi madre, y que sobre todo a ellos, esto que me dices les entraría por un oído y les saldría por el otro. Y seguirían queriendo que trabaje en la constructora de chica para todo, por casi nada, y que luego en casa a ellos apenas se les exigen que colabore, y a mí, en cambio, que esté siempre dispuesta. Me canso, Yaya, me canso de ser la mala todo el rato, por quejarme de lo que es injusto. Una La preciosidad, sí, abuela sí. y la nieta. ¿Quieres Sí, que te lea otro venga, trocito? otro trocito. La verdad que me gusta. A ver, espera. Este es el que te decía de las tres amigas que reflexionan sobre cuidar, que una es la protagonista que decide ponerles límites a sus hijos, pero bien. Y antes de eso, bueno, pues hablan muchas veces, ¿no? Las tres nos lanzamos a por los churros, a mojarlos y a comerlos con todo con un placer gozoso y libre. Entramos en una especie de competición de gemidos de goce, que llegaron a ser bastante impúdicos y que nos devolvieron la ligereza de la risa. Cuando ya terminamos y quedamos inmovilizadas en las sillas por el atracón, Sofía rescató el tema. ¿Sabéis de lo que más recuerdo de lo de los bombones? Eso de lo haces porque quieres. Hay algo muy perverso en esa coletilla. Creo que fue lo primero que recordé al regresar del coma. Ay, mira, ni lo mientes, qué mal lo pasamos, dijo Ernestina, mientras se santiguaba y se sorprendía por lo fácil que le surgía un gesto que nunca había formado parte de su vida cotidiana. Claro, ella no lo sabe ni tiene conciencia. Como estaba con un pie en el otro mundo, no sabe el trajín que pasamos entre rezar y esperar, apunté yo con ironía y sonriendo.
Qué falta nos hacía reírnos. De todo, absolutamente de todo conseguíamos hacer bromas. Era algo que nos ayudaba a quitarle el peso a las tragedias vividas y que nos mantenía con la cabeza despejada. Tras las risas que espantaron el recuerdo del miedo que pasamos en aquellos días, Sofía siguió. Lo haces porque quieres. Es una frase que menosprecia muchísimo, ¿no? O sea, que te pasas 3 horas haciendo los malditos bombones, pero antes has empleado tiempo en pensar cómo lo vas a hacer, lo que necesitas, hacer las listas de la compra, hacer las compras, que es mucho más que ir al súper, porque tú, que lo sé yo, solo compras las cerezas en un sitio concreto, y los chocolates en otro, y los frutos secos en otro. Y bueno, no hay que olvidarse del tiempo que usaste para aprender a hacerlos así de bien. Vamos, que si calculas el coste de todo eso, para comerse esos bombones tienen que pedir un crédito al banco. Y el mocoso de las narices y todos los mocosos que hay por el mundo, con ese lo haces porque quieres, se olvidan hasta de dar las gracias. Tócate el trombón. El Pues concepto nada, este de lo haces porque quieres. sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Alicia. La verdad que ha sido un placer. Me gusta mucho ver la perspectiva de los cuidados desde la historia, porque creo que es algo que no se suele plantear y creo que tu Pues, perspectiva es muy interesante, aparte de todo lo gracias. que hablabas de promotora, igualdad y tal, pero es verdad que la historia con perspectiva de género es algo que se ve menos, ¿no? Y vinculado a cuidados también. Entonces, muchísimas gracias nada, por colaborar con nosotras. Y nada, seguiremos de cerca cómo va todo y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, primero por el trabajo que estáis haciendo, que me parece maravilloso. Ya os digo que cuando os encontré casi me emocioné y todo, de decir, ¡ay, qué bonito! Entonces, bueno, pues eso, también gracias a vosotras por todo lo que estáis haciendo y, bueno, por invitarme a participar en el podcast y darme esta oportunidad de hablar de mi trabajo y de mi libro. Muchísimas Genial. gracias. Nada, también quería recordar a las oyentes que pueden ver, bueno, este podcast pueden llegar a él a través de nuestra web que se llama lahuellaloscuidados.es y pueden ver episodios pasados y materiales pasados que también un poco recaban pues el relato de las mujeres, hablan de los cuidados ellas en primera persona. Pero también, pues eso, expertas o alguno de los materiales que hemos hecho que recoge un poco como tú, ¿no? De experiencias que hemos tenido o voces que nos han llegado, las hemos intentado plasmar en herramientas o en materiales para que todo el mundo tenga acceso. Y también nosotros tenemos perfil en Instagram que se llama La Huella de los Cuidados, en YouTube van a encontrar bastantes vídeos y en TikTok. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, y en Spotify, yo aquí diciendo todo, pero es que si no se me olvida. Pues Muchas sí, a mí gracias además y un placer. La verdad que siempre aprendemos cuando hacemos un podcast. Así que nada, un placer. bueno, pues permíteme decir simplemente que también estoy en Instagram, Ah, en sí. Facebook y en X. Ya no llego al TikTok, todavía no me he animado. Y también en YouTube, o sea que si hay alguien que quiere encontrarme, Alicia Gallán el FAO, allí me encontraréis. Muchas Muchas gracias, gracias. querida. Vale, chao.